Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Canabitácola. Después de 2 semanas de vacaciones han pasado cosas en estas 2 semanas. Ya el señor que nos antecede en esta intro que tenemos desde hace 2 temporadas no está más en el cargo, por ejemplo. No sé qué vamos a hacer con eso, pero vamos a intentar. Terminó el Mundial, por ejemplo. Ay, pasaron tantas cosas. Buenas noches. ¿Qué haces, Agus? Buenas noches. Buenas noches a Esteban Fofano, que sigue en los controles, firme. Bueno, él sí. No se tomó vacaciones. No sé qué hiciste cuando nosotros no vinimos. A ver, ¿Pasaste música? ¿Pasó música? Puse en vinil. Qué bien. ¿Vinilo lo dicen chiste o es chiste o no? Debe ser. Debe ser. Bueno, estamos de nuevo. Programa número, yo ya me perdí. 143. 43. 143, también un colectivo habitual. Sí, siempre son colectivos. Hasta ahora son colectivos. Hasta el 153 vamos a tener muchos colectivos. Claro. Y después... tendremos que irnos a vivir a la costa atlántica, porque viste que allá en Pinamar, en Valeria, en esos lugares, los colectivos son el 503, por ejemplo. Mirá, no tienen sabía. Esos números altos. Altos números. ¿No? Bien, altos números. Sí, alta decepción, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que nos interesa. Sí, felicitar a los nuevos campeones y puntualmente al jugador más canábico del Mundial. A Pedro Porro. Claro. Obvio, sí, correcto. ¿no? Correcto. Así que bueno, el merecidas felicitaciones. España. Sí, todos queríamos que todo lo demás quedará en el vestuario. Sí, qué raro, todo ¿no? Todo lo que empezó a ventilarse, otro término periodístico que se usa mucho, sí. ¿No? A partir de lo que pasó luego de la final, ¿no? Que fue este domingo, parece que no fue hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a saludar a Eugenia Cosi, que está con nosotros esta noche, va a ser parte de la primera hora de Canabitácola. Eugenia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Como profesional de la criminología, ¿qué entendés ¿hubo un crimen de allí con lo que nos pasó o no? Nos robaron, sí. ¿Viste? Ahí está. Si lo dice el antropólogo. Sí, claro. Nos robaron la ilusión. Claro, mínimamente, ¿no? Pero fue muy raro. A mí lo que más me impresionó fue el desbalance entre lo vivido en el partido con Inglaterra y lo vivido en el partido con España, ¿no? Sí. O sea, es como un Jekyll y Hyde. O sea, hay como no reconocía el mismo equipo que salió de la cancha contra Inglaterra que el que entró, más allá del cambio, ¿no? Bueno, entra contra Egipto. Sí, claro, contra Egipto. Y Inglaterra claramente fueron sativas. Claramente. Contra España se clavaron una índica. Claro, eso mucho CBD. Ahí va. Y sí, porque no vas a patear el arco en 90 minutos. No, fue muy raro. ¿Qué pastilla te tomaste? Sí, igual me quedo con que fue medio un crimen, ¿no? Yo me sentí un poquitito robado. Sí, ¿no? También podemos pensar que la final fue el miércoles y listo. Y todos estábamos profundamente felices por esa final anticipada. Todos decían que era una final anticipada, creo que lo fue, así lo vivieron. Y cierra un mundial, lo mencionaba Claudio esta tarde cuando hablamos en la previa del programa, que no hay que quitarle el hecho geográfico o geopolítico, se hace en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene determinadas condiciones y nosotros sabemos como selección argentina lo que es ir a jugar un mundial en Estados Unidos, en ese territorio, un territorio que... Sí, no nos trae buenos recuerdos. No, claramente. En absoluto, y que siempre tiene, ¿no? Como muy evidente y sin mucho tapujo decir qué es lo que quiere hacer. Recordemos que previo a las clasificaciones que llegaron a semifinales y final, hubo una decisión y un pedido explícito del presidente de la nación, de esa nación, no de la nuestra, porque le levantaran la sanción a un jugador que efectivamente terminó jugando el partido de Estados Unidos contra Bélgica, no importa que perdieron 4-1, pero listo, todas estas cosas pasaron, digamos, en este mes, sí, ¿no? medio raro, ¿no? Muy raro, muy extraño. Y las nuevas reglas, las nuevas reglas, sí. La pausa de hidratación que para nosotros que tomamos diurético, por ejemplo, fueron excelentes. La verdad que poder levantarse al baño está bien. Está bueno. Ahora, el entretiempo de la final, casi 20 minutos. ¿Cuánto? 20, no sé cuántos minutos fueron. Sí. Y para esas porquerías que hacen. Porque si vos decís, bueno, qué sé yo, actúa Yes.
actúa, ¿no? Te ponen una banda así. No, fue un cocoliche interesante el que ocurrió en el medio tiempo. Sí, pero bueno, de nuevo, esto que mencionábamos, ¿no? Las lógicas de, en este caso, Estados Unidos, siendo protagonistas antes que lo que debe ser protagonista, que es el fútbol, ¿no? Por suerte, el próximo mundial va a ser como en 80 países, así que si a vos esto te pareció raro, sí. Agarrate para el centenario. No, agarrate. Y también otra cosa que va cambiando, ¿no? Lo registramos por primera vez en Corea y Japón, más allá que siempre era lejos para gran parte del mundo, ¿no? Pero se vuelve a repetir ahora, y se va a repetir en el próximo mundial, que es el hecho de que vos no puedas ir a ver un mundial y moverte dentro de un país, e incluso, jugarte también en esa búsqueda de conocer el país a través de seguir al mundial. Acá se hizo en 3 países. O sea, con una diferencia astronómica de kilómetros. Corea y Japón era, digamos, también así. Bueno, y en países extensos. Y países muy extensos, sí, tal cual. Sí, bueno, se hacen en Europa en 3 países. Son 3 provincias. Son 3 provincias. Claro. ¿No? Claro. Entonces ya está bastante desvirtuado el mundial, más allá que a título personal lo disfruté mucho del mundial, de verlo. Y hasta el final. Sí, hasta el final Fue también, sobre todo porque después del lunes sabés que tenés que volver a ver fútbol argentino y eso es muy difícil también. Sí, los hinchas de Boca tuvimos como antes de la final un partido. Un partido de Copa Argentina, Ay, correcto, contra tristeza, Sarmiento. En cancha de Newell's. Sí, claro. Sí, Okay, qué tristeza. bien. Pero bueno, hay que bancar, Bien. hay que bancar lo nuestro. Primero lo nuestro, decía alguien. Correcto. Segundo Francia. Que esta vez fue Que en este 4. caso, claro. Bueno, ese partido también. ¿Qué partido ese? 6-4, que fue un partido Extraño de también, tenis. sí. ¿Cómo 6-4? ¿No? Pero bueno, ¿sabes qué me pasó? Y que lo venía pensando también para hablar con Eugenia, porque vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con políticas de seguridad, estadísticas, la idea o sobre todo el análisis de la comunicación que se hace en la provincia de Santa Fe a partir de lo que es la política de seguridad. Y algo que pasó en este mundial fue que estuvo Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es un rebelde perpetuo, eterno, digamos, del fútbol, y tenía una frase que no es estrictamente de este momento, pero es de un poquitito antes, que le endilgaban a él decía que no era su frase, pero que le iba ahora a apropiarse, que la frase era, yo no confío en los números porque no confío en las personas que hacen los números. No es que discute que el 2 sea 2, sino que discute quién tomó esa información y dijo que es 2. Sobre todo te lo tiro como una... Hay gente jodida, ¿eh? No sé si... Pero saliendo de la conspiranoica, la construcción del dato, que el dato hoy en comunicación, y siempre lo fue, es muy importante. Es interesante pensarla en quién construye ese dato. Y me parece que parte de lo que vamos a hablar en esta primera hora tiene que ver con eso, con la idea de una comunicación que se rige por datos, derribo de búnkers, operativos y demás, pero en esa construcción del dato hay que ver efectivamente cómo se construye, ¿no? Sí, que no sea solo una estadística, supongo, ¿no? O cómo está hecha esa estadística también. Sí, por ahí lo primero lo primero a decir es que es un dato producido, ¿no? Entonces ahí hay ya un sesgo, un recorte, hay una forma de clasificar hechos en relación a determinadas categorías, que son categorías que produce el Estado, y que además ese dato producido puede decir diferentes cosas y podés hacer lecturas sobre esos datos también diversas. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, contar cantidad de muertes violentas clasificadas por las burocracias penales como homicidios, que mencionar la cantidad de robos registrados. ¿Por qué? Porque el robo es un tipo de delito que tiene una cifra negra muy superior a las muertes violentas. Y además que en la provincia de Santa Fe, sobre todo a partir del año 2014, tiene muy buenos datos sobre homicidios, a diferencia de otras provincias, por la forma en cómo se produce la información, que tiene que ver también con actores institucionales que... hasta te diría personas que siempre trabajaron con seriedad y con la idea de la necesidad de tener ese dato para después interpretar, pensar política pública, ¿no? Claro. Pero es un dato producido, ¿no? Y después las clasificaciones de esas muertes, cómo lo vamos a interpretar y demás, a diferencia de otros tipos de delito que
que ahí hablas de delito registrado y que podés eso, tener cifra negra, que no necesariamente es un reflejo de la conflictividad social de una determinada ciudad, o cuáles de esos conflictos van a estar más visibilizados en relación a que otros. Sí. Y lo otro es, cuando vos lo que anuncias son indicadores en relación a cantidad de operativos. ¿Qué te dice eso? Mayor trabajo policial, eso es efectivo, no es efectivo, mayor cantidad de personas presas, ¿y eso qué te dice? O sea, que hay más delito, no necesariamente, puede ser que lo que haya es una mayor persecución. Entonces, para cuando pensamos en estadísticas, hay que primero plantear cómo se producen esos datos, qué se puede leer de esos datos, y después qué interpretaciones o lecturas o explicaciones en relación a eso podés ir diciendo, ¿no? Claro. Sobre todo porque eso es lo que después argumentativamente les da la posibilidad de defender la política, de financiar esa política, y muchas veces dejando por fuera a qué parte de la población están enfocando, quizás no esa política, pero justamente con el ardid de esa política decimos, bueno, de paso metemos un poquito de control social, no sé, pienso. Sí, para eso por ahí la estadística les rinde, ¿no? Claro. Y les sirve. Sí, y es más fácil comunicar a través de números, ¿no? Obvio. Claro. Está. Hablando de números, sí. Programa número entonces 143. Los 142 anteriores, todos se pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, @Canabitácora. Allí podés ingresar, si le pones un like, te suscribís, sí. Nos vas a ayudar a ser mega millonarios, no, tampoco. No, nada. Ganar el próximo mundial. Ahí está. Ahí metimos número, promesa, ya está. De eso vamos a hablar hoy. Me conformaría con la finalísima primero. Ahí está. Como para tener una revancha ya. Bien, entonces, pronto. Si querés que estemos en la finalísima, en @Canabitácora pones suscribirte. Te suscribís y te damos un bonus track. Está bien. Bueno, también tenemos un perfil en Instagram que estamos por llegar a los 2.000 seguidores. Sí, y ahí, no falopas. Claro, mencionamos siempre de forma orgánica, sin poner publicidad. Bien. No nos congraciamos mucho con la corporación Meta. No tenemos plata. No principal por eso. Plata, de hecho, no. Le falta a ellos, tienen un poquito. Lo venimos diciendo en programas anteriores. No le falta, por supuesto. No. Pero venimos diciéndolo en programas anteriores, y de hecho el Instituto RIA, quien hace poquito entrevistamos a Sara Snap, hace poquito, creo que ayer, le bajaron la cuenta. Justamente Meta entiende que parte del contenido que emite el Instituto RIA, que es un instituto que se dedica a hacer justamente reducción de daños al informar sobre personas y drogas, entendieron que infringían las leyes de la política de la corporación. Entonces nosotros estamos de acuerdo ¿qué hacemos entonces? No, estamos de acuerdo con no darle plata de publicidad a Meta, lograr esta cuestión orgánica que hacemos día a día, semana a semana, y subir nuestras suscripciones de una forma orgánica. Bien, en @somos Canabitácora. Correcto. Allí en Instagram. Y al 3413-886677, que es el mensajero habitual de la radio, si tienen ganas. No sorteamos nada hoy. No, pero no tenemos... trajiste nada. No, para sortear. Listo, vos, Esteban, el pomelo te lo comiste. Ya está. Pero igual, no sean vagos. Vos sabés que a un programa a la noche, con el esfuerzo, es deslomarse casi. Venir a esta hora. Ya no está más, gracias a Dios, esta persona. Manden un mensajito, ya nos estamos escuchando desde barrio. ¿Desde qué barrio nos escucha? Si tomaste el 143. Pero no, sobre todo si tienen preguntas para vertir sobre lo que vamos a hablar, que tienen que ver con seguridad, política de seguridad, comunicación vinculada a eso. Tenemos a Eugenia Cosi, que tiene una larga trayectoria trabajando en esta temática. Si tienen preguntas para ella, estaría buenísimo que las puedan ir virtiendo al mensajero al 3413-886677. Si pueden no mandar mensaje de audio, porque lo tenemos que filtrar y hacer todas estas cuestiones técnicas. Especialmente a Soledad Pedrana, a quien le mando un beso grande, que en nuestro grupo manda mensajes de voz. Le gustan los mensajes de voz. ¿Usás el traductor? Y Maricruz Moyano, a quien le mandamos también un beso grande, a Sole también, que avisa que tampoco puede
puede llegar, que quería estar en la entrevista con la UGE, una grosa, dice Maricruz. Así que nos escucha y cualquier pregunta mando al número de la radio haciendo mención a lo que nosotros pedíamos. Así que Esteban, todo tuyo y en un ratito volvemos. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com. Seguinos en las redes @somoscanabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. Bueno, 21 minutos pasaron de las 21, ¿no? Es así, 21 justo. 21. Habrá que jugar el 2-21. Ya que no podemos monetizar en YouTube, todavía juguemos la quiniela. Todavía. ¿Sí? Sí. Bueno, esperemos. No hagamos esperar más bueno, ya estuvo hablando la invitada en realidad. Sí, eso es verdad. Sí, pero hablamos de fútbol, hablamos de varias cosas, pero bueno, vamos al métier. Sí, y en particular la invitamos porque ella fue coordinadora del informe Paz para Quién, que es el registro comunitario de prácticas policiales y de fuerzas de seguridad en barrios populares de Rosario 2024-2025 del recorte. Estuvo elaborado por equipos de investigación de la UNR junto a la multisectorial contra la violencia institucional y recupera el testimonio de alrededor de 146 personas de 6 barrios de la ciudad, analizando lo que se experimenta en términos de seguridad para quienes conviven diariamente con
estas intervenciones estatales. En paralelo, digo, también lo mencionábamos antes de empezar la entrevista con Eugenia, Santa Fe en el 2024 es el primer año, segundo o primero, no me queda muy claro, me parece que es el primero que termina de entrar en lo que es la ley de desfederalización del narcomenudeo, que también es parte importante del análisis. Y bueno, y para conversar con eso estamos con la doctora en antropología e investigadora del CONICET. Esto no lo mencionamos antes, también es parte de eso, y coordinó este informe de Paz para Quién. Ahora sí, darte la bienvenida de forma oficial, Euge, y preguntarte sobre qué dimensiones quedaron fuera de este análisis. Cuando se habla mucho del éxito de la política de seguridad, ¿qué es lo que muestra este informe y cómo se tensiona con un discurso hegemónico, te diría? Porque también los medios de comunicación, sobre todo el monopolio de medios de comunicación que tiene la ciudad de Rosario, avala completamente el discurso de, en este caso, el gobierno provincial. Sí, yo más que qué es lo que quedó por fuera del informe, pensaría cómo el informe se desbordó su objetivo inicial. Porque esta investigación surge de una colaboración entre equipos de investigación de la universidad que ya venían trabajando de manera articulada, ya veníamos trabajando de manera articulada en el marco de un proyecto de investigación de la universidad, pero surge a través de una convocatoria del Comité Nacional de Prevención de la Tortura poder hacer relevamientos comunitarios de prácticas de policiales y de fuerzas de seguridad que ocurrieran por fuera de los lugares de encierro, ¿no? Por fuera de la comisaría o de las cárceles. Porque las áreas estatales que producen información sobre estas prácticas lo hacen en general sobre personas presas, ¿no? o sobre casos que reciben por denuncias, por ejemplo, al área de violencia institucional de la defensa pública. Uh-huh. Pero todas las prácticas, las interacciones en espacios públicos o privados, por fuera de contextos de encierro, hay como una vacancia en relación a la producción de información sobre eso. Sería como un no lugar para ellos, ¿no? Claro, no hay, o sea, la forma de cómo produce el estado de la información, que tiene que ver con o ir a inspeccionar una comisaría o una cárcel, o recibir denuncias de personas sobre una situación, lo que sí faltaba era poder producir una investigación más cualitativa sobre esas prácticas que ocurrieran en esos espacios públicos o privados, porque también hay una parte que tiene que ver con allanamientos y allanamientos ilegales y demás. Y entonces se hace ahí una colaboración entre estos equipos de investigación y las organizaciones nucleadas en ese momento en la multisectorial contra la violencia institucional. En un principio lo que nosotros queríamos hacer era documentar estas prácticas, pero lo que terminó siendo fue un registro en tiempo real de los efectos en barrios populares de este modelo de seguridad, de estas políticas de seguridad. Por eso decía que por ahí es interesante pensar cómo desborda el objetivo inicial. Entonces ahí trabajamos en 6 barrios de la ciudad con organizaciones sociales que tuvieran trabajo con jóvenes, porque lo que nos interesaba sobre todo era la voz y las experiencias de jóvenes de sectores populares, y también con una institución municipal, a través de unas conversaciones que mantuvimos con el programa Nueva Oportunidad provincial, ¿no? Uh-huh. Que nosotros le decíamos que íbamos a estar trabajando en esto, si les interesaba en algún lugar en particular también desarrollar esta metodología. Y un poco lo que nos inspiramos es en una investigación que se produce por los años 2000, mediados de los 2000, en Río de Janeiro, a través de lo que Machado da Silva menciona como colectivos de confianza. ¿Qué son los colectivos de confianza? Son grupos focales en donde... Es cierto, está al principio del informe. Informe de 66 páginas, lo recomiendo profundamente. No sé dónde está disponible siempre, si se googlea se en la página del Comité, del Comité perfecto. Nacional de Prevención de la Tortura. Es un grupo focal en donde, primero, que las formas de convocar a las personas, tiene que haber un vínculo previo de confianza, por eso el trabajo era a través de las organizaciones, no es que un X viene y participa del focus group, sino que hay un vínculo de confianza. Y después que las dinámicas de la conversación son más informales, ¿no? Y además, estos grupos focales, estos colectivos de confianza, lo hicimos en las sedes de las organizaciones. Entonces lo hicimos en la sede de cada una de estas organizaciones o instituciones, y además se hacían en 2 partes. En un primer encuentro
en donde lo que pedíamos es que nos contaran primero, preguntas muy generales de cómo está el barrio, si estaba más tranquilo, menos tranquilo, qué cosas le contarían a alguien que no conoce un barrio de cómo es el barrio. Y después había una pregunta acerca de que nos contaran si habían tenido alguna interacción, algún encuentro con alguna policía o fuerzas de seguridad, y que valoraran ese encuentro y qué habían hecho frente a eso, ¿no? Porque ahí también hay todo un relevamiento acerca de qué estrategias tienen los jóvenes para hacer frente a esas situaciones, ¿no? Cómo negociar, cómo evitar que ser detenidos, qué hacer frente a esas detenciones, porque ahí hay todo un saber hacer de las organizaciones y de los jóvenes que nos interesaba también registrar. Y después tiene un segundo momento, que lo hicimos en cada una de estas organizaciones e instituciones, en donde invitamos a defensores o funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, específicamente del área de violencia institucional, para que pudieran contarle a a los jóvenes y a los referentes, eso eran más abiertos sobre qué herramientas tenían jurídicas y demás. Y también era ahí muy interesante porque muchos de los compañeros que son activistas institucionales, o sea, son activistas dentro de su trabajo como defensores, lo que te decían es, bueno, mira, podés hacer esto, esto y esto, pero esto no funciona, y a veces las herramientas que planteaban estos jóvenes para hacer frente a estas situaciones eran más efectivas o eficaces que lo que el sistema judicial podía ofrecer en términos de hacer frente a esas victimizaciones, ¿no? No cites a la Constitución, hay un montón de cosas que podés hacer que son más efectivas que eso para poder dialogar con la fuerza de seguridad, en este caso, que tiene un sesgo y parte de los hallazgos, vos hacías un recorte, si se quiere, etario, en la búsqueda había jóvenes, pero sí había resultados sobre los perfiles que sufrían determinadas prácticas policiales que están por fuera de la ley, digamos, también hay que decirlo, y está bueno recordarlo, ¿no? Ahora, este informe. Sí, sobre todo de jóvenes, varones y mujeres también, de sectores populares. También hay que eso está ligado, porque sucedieron como muchas cosas al mismo tiempo también, ¿no? Porque de diciembre del 2023 a los primeros meses de 2024 se dictaron un paquete de leyes que lo que hizo fue darle jerarquía, estatus legal a prácticas que ya venían sucediendo, entonces eso genera otro respaldo, ¿no? Pero también algunas de estas leyes lo que hizo fue algunas modificaciones en las facultades policiales, sumado a una política de seguridad que buscaba a su vez aplicar esa normativa, que eran las detenciones por averiguación de antecedentes o detenciones por averiguación de identidad. Sí. Entonces, lo que también aparecía ahí era el aumento de estas detenciones por averiguación de antecedentes o de identidad. Con nombre y apellido tenía que ver con la reforma del el artículo número 10 del Código Policial. De la Ley Orgánica de Policía, que es la que regula las facultades policiales. Bien. Que llevó a que, de hecho, presentaciones también de defensores llegue a la Corte Suprema de Santa Fe y se esté reviendo, e incluso, que está muy bien documentado en el informe, la Corte termina diciendo que sí, digamos, pero le agrega que la policía tiene la facultad de hacer esa detención si presume que hay un delito. O sea, además del requerimiento de saber la identidad de esa persona, que era lo que planteaba esa reforma del Código 10. No que se niegue a presentar la claro, identidad, sino que la policía presuma que hay un delito. Sí, en realidad lo que aparece en la modificación de la ley es que agrega otra causal para estas detenciones, que es negarse a identificarse. Y la policía interpretaba que no tener consigo el DNI era una forma de negarse a identificarse, ¿no? Pero lo que nosotros pudimos registrar y documentar durante el 2024 y el 2025 es, primero, el aumento exponencial de la cantidad de casos, porque eso ahí no solo tenía que ver con lo que nosotros veíamos en estos colectivos de confianza, sino también con el relevamiento de
de fuentes documentales, sobre todo el informe que produjo el Ministerio Público de la Defensa para el habeas corpus colectivo preventivo sobre estas situaciones. Pero además no solo que hubo una mayor cantidad de casos, nos decían, o sea, que fue fue exponencial el aumento por ese entonces, sino que hubo otras transformaciones, que eso también lo pudimos documentar con este realimento más cualitativo. Primero, que los jóvenes sean detenidos de sectores populares al circular por el centro de la ciudad es medio un clásico, ¿no? Parte de la cultura de la práctica policial. Sí, lo que sucedió ahora era que muchos eran detenidos dentro de sus propios barrios, cerca de su casa. Y hay muchas situaciones descriptas les dije que estoy a media cuadra, que puedo buscar el DNI, y los trasladaban a comisarías que estaban en la otra punta de la ciudad, que también tenía que ver con cómo organizaban, en dónde ingresaban las detenciones por 10 bis, en relación a las detenciones por flagrancia. O a otras personas, por ejemplo, y eso ahí está mucho, no solamente jóvenes de sectores populares, sino también a mucho trabajador informal. Jornal, sí. O sea, y entonces eso, que además lo que significaba era la ruptura de la cotidianidad, o sea, porque significaba que ese día no trabajabas, entonces ese día no cobrabas, o situaciones en donde los jóvenes describían que habían sido detenidos yendo a la escuela, ¿no? Con los útiles escolares, en un montón de situaciones. Eso en relación a las detenciones. Y después la otra cuestión tenía que ver con allanamientos y allanamientos ilegales. Ahí también aparece la ley de microtráfico, pero también uno podría pensar que, de hecho, en Santa Fe había una desfederalización de hecho, porque la justicia provincial venía investigando temas de drogas a partir de la figura de la asociación ilícita, en algunos casos en articulación con la Fiscalía Federal. Entonces, de nuevo, ¿no? Cómo estas transformaciones de leyes lo que hacen también es darle un mayor estatus a prácticas que venían sucediendo. Pero otra de las cosas que aparecen es esa cuestión de los allanamientos. De hecho, nosotros teníamos como previstos realizar algunas cantidades de encuentros. Cuando los empezamos a hacer, empezamos a tener demanda de las organizaciones por hechos que habían sucedido, de poder hacer nuevamente el encuentro en el barrio. En uno de esos casos tuvo que ver con un operativo de allanamientos masivos en el barrio con posterioridad a unos homicidios, y que en esos allanamientos había habido un montón de prácticas abusivas por parte de la policía, hasta el robo de una vecina contaba de que estaba ahorrando para devolver una deuda de un préstamo que había adquirido, entonces quería ver cómo podía hacer para recuperar ese dinero que había. Entonces yo siempre digo, bueno, imagínate que vos estás en tu casa y o sea, la forma en cómo se producen los allanamientos también es una cuestión que aparece como muy significativo en las experiencias de las personas de barrios populares. Claro. Y después la otra cuestión que aparecía es la participación de las policías y las fuerzas de seguridad en actividades delictivas, ¿no? Diversas, que eso también es un poco un clásico, pero y las negociaciones y arreglos para evitar ser detenidos. No encontramos en ninguno de los encuentros, más allá de que lo preguntamos explícitamente, una valoración positiva, ¿no? Un encuentro que haya sido valorado como les habían ayudado a resolver un problema o eso no. Bien. Sí, eso no apareció en ninguno de las conversaciones, por lo menos en esta investigación, ¿no? Ya de por sí que te pidan que te vayan a identificar a una comisaría que queda a 50 cuadras de tu casa y después te abren la puerta y te dicen andá, volvé, ya no estaría siendo muy amable, ¿no? Sí, es una práctica poco amable. No, quería volver a esto porque haces mención a los barrios populares y a los 6 barrios populares. ¿Cómo fue la elección? Eso tiene que ver con esos mapas que a veces conocemos de situaciones que están en rojo, que hay mayor cantidad de delitos. ¿Cómo fue la elección? Mira, en algunos de estos barrios tenía que ver con que las organizaciones con las que trabajábamos tenían trabajo territorial en esos barrios. Bien. Y lo que nos interesaba era organizaciones con las que teníamos vínculo y que tenían trabajo con jóvenes, a través de Nueva Oportunidad o otro tipo de.
Y después, uno de los barrios que se agregó con posterioridad fue a través de una conversación que tuvimos con el programa con parte de los integrantes del programa Nueva Oportunidad y a demanda de identificar muchas situaciones en una zona de la ciudad de este tipo y poca problematización por parte de la población sobre estas prácticas, ¿no? En algunas de las organizaciones nosotros nos dábamos cuenta que eran prácticas que estaban muy problematizadas por la propia organización, entonces había todo un relato hasta en términos de derechos y demás. En otros eso estaba mucho más desarmado, ¿no? En relación a qué contaban, a cómo contaban. Y después un poco el título del informe, esta idea de paz para quién, que es un poco con lo que comenzamos a charlar. Lo que aparece también en muchas de las conversaciones es la idea de cierta tranquilidad, ¿no? Que eso, yo lo digo muchas veces, ¿no? La forma de pensar la tranquilidad también difiere mucho del lugar en donde vos vivas en la ciudad, ¿no? Entonces, alguien que vive en el centro de la ciudad y es de sectores medios, su tranquilidad puede estar ligada a que no haya arrebatos, ¿no? Ahora, alguien que vive en un barrio popular es la ausencia de disparos, de muertes, de heridos, ¿no? Entonces, ahí aparece y es significativo, más allá de que todo el tiempo está la desconfianza en relación a los datos, porque te dicen, bueno, no sé qué hacen con los muertos ahora, pero al mismo tiempo hay una idea de barrios más tranquilos, con esta tensión de estas prácticas policiales que en ese momento estábamos documentando de ese modo, ¿no? Y lo pienso también Entonces una referente nos dice, pero porque uno dice, bueno, pero está más tranquilo, o algo de pacificación, no sé qué, bueno, pero ¿paz para quién? ¿A vos cuántas veces te detuvieron la semana pasada? ¿Y a vos cuántas veces? O sea, eso es vivir más tranquilo, ¿no? Entonces, un poco la idea de la pregunta de paz para quién tiene que ver con cómo el derecho a la seguridad también aparece desigual, ¿no? En nuestras ciudades. No, pienso algo también que tiene que ver con el escenario, digamos, y el escenario en el centro de ver más patrullajes a pie, esto que todos vimos en 2024. Para muchas personas viviendo en el centro eso les significaba, quizá es un símbolo de mayor presencia policial, igual de paz, mayor, claro, Charlie. Un símbolo de paz, diría Charlie. Pero si vos vas a los barrios y esa persona que está patrullando es la persona que agarra, te pide el DNI, vos no lo tenés y te lleva 50 cuadras o peor, ese mismo símbolo cambia totalmente. Sí, ¿no? Sí, y también la reacción es distinta, porque cuando eso sucede en barrios populares o sea, que se construye una demanda legítima, es más difícil. Ahora, cuando eso sucede con un joven de una escuela céntrica, donde se generó todo un revuelo por esta detención, privación de identidad de un joven del centro, ¿no? Que en ambos casos la situación es problemática, ¿no? Pero una logra construirse como una demanda legítima y la otra aparece más en la agenda de crimen organizado, narcotráfico, crisis de seguridad, ¿no? Claro. Que nadie desconoce la gravedad en términos de conflictividad y en términos de violencia que vivía Rosario hacia finales del año 2023, ¿no? Y que, por supuesto, nosotros venimos trabajando hace mucho sobre esto, es una década con homicidios registrados muy altos, con una tasa de homicidios registrados muy alta. Eso significa muchas muertes de jóvenes de barrios populares en la ciudad y una experiencia cotidiana con esa muerte, con esos heridos, que genera una reconfiguración, saturación, ¿no? Entonces, o sea, es complejo para pensar esta situación, sobre todo, insisto, la provincia de Santa Fe tiene muy buenos datos sobre homicidios, ¿no? Entonces, en todo caso hay que pensar, bueno, cómo se produjo esa reducción, qué lecturas hay sobre eso, qué continuidad tiene, qué sostenibilidad tiene, ¿no? No olvidemos el conflicto policial de principio de este año, ¿no? Porque también es una política de seguridad que requiere de mucho trabajo policial, cuáles son las condiciones de trabajo de policías y de fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces no es sencillo para abordar el asunto, ¿no? Bien.
Bien. El dato que decía Eugenia, que tenía que ver con el Servicio Público de la Defensa Penal, es que pasó de recibir alrededor de 10 notificaciones diarias por detenciones por averiguación de identidad a recibir entre 70 y 80 por día, ¿no? Situación que derivó en la presentación de este habeas corpus colectivo. Bueno, hagamos una pausa, dejémosla tomar un matecito. Un poquito. Claro. Hacemos una breve pausa musical y cumplimos con determinadas responsabilidades que tenemos con los auspiciantes y ya volvemos. Seguinos en las redes @Somos Canabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. Los celulares apagados, por favor. Oh, oh. 1, 2, oh. Sí, oh. Oh, oh. Un poquito más. Sí. Apagar los celulares, por favor. Oh, oh. Gracias. Los celulares apagados, por favor. Por favor, apagar los celulares. Los celulares apagados, por favor. Tres tristes hipsters tragan Napster Mister. Escuchan música, escuchan y abren blister. Her sister, Magali juega al twister sin dormir. No anda la mixer, salame, Milan Faramir. Tres tristes creepers, gluten free mixtail. Sin Flickr, Netflix, no hay el hielo en el freezer. Puse en Kickstarter, Zaps, Snacks y Black Max. Tolkien Mocha, yo creo que hay una especie de petróleo en la coca. Tres tristes flippers, Star Wars texting glitter. Salad bar, Monge Sense, Bunky Rock Freaks. Magali Sprite, Light, Suave Style, Fight Club, Galaxy Sunlight, Mozart, Bluetooth Pix, Bluetooth Pix. Tres tristes Macris, bailan, toman taxi. Ponen pista, venden pasta base. Sus grandfathers, mothers, high school, class society. Muchos recursos para ti, alto andamio, status quality. Tres tristes rockers, Gibson Les Paul Exchange. Suben música, pagan Facebook Business. Su distortion, power, marca, chupi, macho, guacho. Estamos reembolados, nos metemos en el tacho. Tres tristes pixels, ya no hay más real pics. Sonrisas falsas, sin vida y sin más likes. Ribotril, Doctor Pánico por Wi-Fi, Pac-Man, come clonazepam, emotional download. Tres tristes hipsters, tragan Napster Mister. Escuchan música, escuchan y abren blister. Tres tristes hipsters, tragan Napster Mister. Escuchan música, escuchan y abren blister. Tres tristes hipsters, tragan Napster Mister. Escuchan música, escuchan y abren blister. Tres tristes hipsters, tragan Napster Mister. Escuchan música, escuchan y abren. Tres tristes duros escriben en los muros. Prenden fuego, preguntas, se automedican cianuro. Fertilizando trancas, famas, antifarmal, plaques, bajax, anagrama, prefica palabras, nitropresynthetic axial. Tres tristes haters, gigabyte freestyle. 4G family, te idealizo y condeno por Instagram. Ya no te oigo ni siento ni hay más visual. Mirándonos a los ojos no tenemos más señal. Well, John, you have a man, thank you for man, and you, man, that's TIM, man. You can love, man. And we'll be either your brother, when for a reason, man, brother. You can show me what you want, can know you do not be me, man. Say, I will never let me send you when I love you, then love you. Can so much you, I love him. And your will, you love you, will be to be the man, you that man, you, I know why I'm your brother. Said you can clean up your room and get the right to be able to show your face to yourself as you can be nice and you can have a right to get the best perfect for you. Your bedside and its airspace head and no shrink up on the you and me and the plastic window that presents the love and cold as is the life of jolly. And a perfect example of how many people can get a little bit more of an important step on the a more important step on the a more important step on the. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com.
Este invierno intensificamos las obras de reparación de calles en toda la ciudad para que transites mejor. En avenidas, barrios y corredores estratégicos. 27 de febrero de San Martín a Entre Ríos. Avenida Pellegrini de Entre Ríos a Sarmiento. Ovidio Lagos de Rivadavia a Avenida Pellegrini. Barrio Lourdes. 7 de septiembre, Tío Rolo y Puente Gallego. 2 cruces de vías, Eva Perón y Felipe Moré, y Mendoza y Felipe Moré. Además, siguen los trabajos en Humberto Primo, Boulevard Rondó, Necochea y Buenos Aires, y en las avenidas Boulevard Seguí, Ayacucho y Avenida Newbery. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Matalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. Canavitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canavitácora.com. Bueno, ahí el piano va cayendo. Yo ya le dije a Esteban que lo saque porque te cae. ¿Y ahora? Y ahora 48 minutos pasaron de las 9 de la noche. Y, seguimos con nuestra entrevista de la primera hora. Eugenia Cosi, doctora en antropología, investigadora de CONICET. Hablábamos del informe Paz para quién. Se presentó el año pasado, ya tiene un tiempito, pero nos parecía válido a partir de, sobre todo el análisis que podemos hacer hoy en día de lo que es la comunicación y las estadísticas de seguridad, ¿no? La última parte fue del segundo semestre del 25 o el primero, eso es lo que no me acuerdo. El primer semestre del 25. Sí, claro, tal cual. Bueno, estamos casi ya un año, sí, ¿no?, del informe. Sí, y uno de los datos que, conversando con compañeros de la defensa pública, es uno de los datos también significativos que en parte puede estar, se pueden hacer varias lecturas sobre eso, pero que puede estar ligado al activismo jurídico de parte de la defensa pública, también al conflicto policial, pero uno de los datos de este año es una reducción nuevamente de las detenciones por 10 bis. Ajá, eso está... Sí, eso Mira. porque ellos lo vienen monitoreando por el habeas corpus, entonces lo que nos decían es que había disminuido nuevamente. Lo mío no es rigurosamente científico, ni es solo observación, pero vos te dabas cuenta en algunos corredores comerciales de la ciudad en esa época que, bueno, paraban carreros todo el tiempo, todo el tiempo, cada momento. Y hoy ya eso evidentemente no se ve. Sí. Y no es que no hayan desaparecido los carreros, digo. No, yo me acuerdo hablando de cuando escribí una nota respecto del informe, que también lo cruzaba con un dato que tenía que ver con la situación económica, y que tenía que ver con el aumento de personas en situación de calle, algo que sigue en aumento. Sí. Y digo, qué momento desafortunado para imponer una política que va a buscar a esta población, ya sea con los fines que desee uno dilgarle a quienes hicieron la política, en un momento en donde hay mucha más población en situación de vulnerabilidad en la calle, ¿no? Sí, y también muchas situaciones, muchas personas en situación de calle en barrios populares, que eso también es como una novedad. Mira. Es un dato. Sí. Claro. Hace poquito estuvo Marcelo Marasca hablando de la parte de violencia institucional de la defensa pública, y nos habló mucho sobre la cifra negra, algo que mencionamos en parte al inicio de esta conversación, pero me gustaría que vuelva sobre qué es lo que significa en términos estadísticos y cómo se construye la cifra negra hoy, o cómo podemos pensar la cifra negra hoy de las estadísticas que nos dice el gobierno que debemos entender que es seguridad. Sí, mira, ahí cifra negra, a lo que se menciona como cifra negra es el delito no registrado, ¿no? O sea, un delito que sucede pero que no se puede registrar porque no se denuncia, y eso cambia mucho en relación al tipo de hecho de que se trate, ¿no? Los motivos también de no denuncia de determinadas situaciones, entonces las dificultades del registro, ¿no? Y ahí, si uno piensa en diferentes tipos de delitos, el robo callejero o hasta homicidios o infracciones a la ley de drogas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay algo que tiene que ver con ese delito que no se registra,
Entonces, en algunos momentos, para paliar esa falta de datos, lo que se implementaban eran encuestas de victimización, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esas encuestas de victimización que te permita pensar tendencias y demás, requiere también de una metodología específica, para que sea representativa y demás. Se hicieron algunas encuestas de victimización, pero después algunas estuvieron descontinuadas. Entonces, hay algunos indicadores que no necesariamente vos de esos indicadores podés leer transformaciones en el delito, ¿no? Las formas, a veces sí, a veces no, a veces tiene que ver más con, qué sé yo, situaciones que se empiezan a problematizar y uno puede pensar todo lo que significó el Ni Una Menos, ¿no? Y violencias que antes no aparecían problematizadas en estos términos. El subregistro. Claro, pero en realidad eran situaciones que existían, pero que empiezan a ser problematizadas y definidas de otro modo. Entonces no necesariamente hay un aumento de casos, sino que hay un registro diferente en relación a esos casos. Lo mismo puede pensar entre violencias estatales. Y después cuando uno piensa, por ejemplo, infracciones a la ley de drogas, que eso lo trabaja muy bien Flor Corbel, que ustedes han conversado varias veces con ella, muchas veces esas curvas en los datos no necesariamente tienen que ver con mayor o menor acciones, sino con formas de persecución. Entonces a veces las estadísticas te hablan de las transformaciones en las formas de persecución penal, ¿no? Y pienso en estos datos que no se registran de la no denuncia, que puede ser el arrebato, generalmente no se denuncia, pero cómo está pegado a las cuestiones del microtráfico el que no se registra, porque ahí obviamente hay una clara intención de que no se registre. Sí, no, y además también la causa que termina, lo que también decimos siempre, ¿no? Al ser una economía clandestinizada, porque es un mercado que está criminalizado, eso no significa que es un mercado desregulado. Lo que no hay es una regulación legal, ¿no? Entonces hay una regulación policial o de fuerzas de seguridad o de otros actores revestidos de estatalidad que convierten a la ley en una mercancía a ser intercambiada, ¿no? Entonces, muchas veces cuando efectivamente se registra el hecho es porque fracasó esa negociación previa de, bueno, no te investigo o vendé tal condición o, ¿no? O sea, y eso es la forma territorializadas de los mercados ilegales y la necesidad de esos arreglos con policías y fuerzas de seguridad está estudiado en todo el continente, ¿no? Uno encuentra investigaciones etnográficas, cualitativas acerca de cómo esa forma territorializada tiene que ver, o sea, necesariamente se requiere negociar con la policía y las fuerzas de seguridad para poder desarrollarse, ¿no? Hay un sociólogo de Río de Janeiro que falleció hace poco, Michel Mise, que él utiliza el concepto mercancía política para hablar esa legalidad convertida en mercancía para ser intercambiada y que hay un actor que la tiene de manera monopólica, que es el Estado, porque es el que en definitiva puede meterte preso, allanarte, el acuerdo lo puede romper y demás, ¿no? Entonces, muchas veces lo que aparece con la causa por infracción a la ley de drogas o tiene que ver con el fracaso en esa negociación, ¿no? Claro. También hay otras formas de investigación, ¿no? Cuando uno piensa en investigaciones más complejas, en donde las formas de investigar no tienen que ver con tareas de calle, de policías y de fuerzas de seguridad, que eso también tiene que ver con las formas de investigación que se empiezan a implementar con las transformaciones del sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe, más la Fiscalía Federal, y ahí aparecen otras cuestiones, ¿no? No obstante, esas investigaciones no suelen ser las mayoritarias, ¿no? La mayor cantidad de causas por infracción a la ley de drogas vienen de esas tareas de calle, ¿no? Y eso también lo podés encontrar en las estadísticas que produce Procunar, por ejemplo. ¿Qué te habla de eso? No te habla si hay más o menos mercado o las dinámicas del mercado, no necesariamente, sí, las formas de persecución. Después, para pensar cómo se están desarrollando las formas de venta al por menor, y necesitas otras formas de investigación para dar cuenta de esas transformaciones sobre qué se está vendiendo, cómo se está vendiendo, quiénes participan. Y ahí uno piensa en eso. Es un mercado con actores muy diversos, con diferentes cuotas de poder y de ganancias. Y además es un mercado que
vos pensás en producción, importación, exportación, tráfico, comercialización, y además que cada sustancia tiene un circuito específico, o sea, no es lo mismo el circuito de la cocaína que de la marihuana, cuáles son los actores que intervienen en cada, drogas sintéticas, ¿no? Sí. Entonces, al pensarlo en términos de mercado, que es un mercado que está criminalizado, que en algunas partes de ese mercado está a su vez territorializado, ¿qué significa eso? Que hay un punto de venta fijo, que eso también se transforma cuando aparecen otras formas de venta al por menor a través del celular, o sea, de otras formas de intercambio, ¿no? Entonces, dar cuenta de esa complejidad te requiere, no te lo va a dar una estadística o un informe de Procunar, ¿no? Claro. Que además produce datos para con finalidad de producción de prueba, no de comprender el fenómeno, ¿no? Claro. Y me quedo pensando... Discúlpame, sí. el celular que termina en 666, que te elegiste un celular, ¿no? ¿Podrían volver a decir al aire el nombre de la antropóloga entrevistada? Eugenia Cossi. Eugenia Cossi. Eugenia Cossi. Bueno, nos saluda, excelente programa. No, me quedo pensando en esto. Si es un mercado, Marcelo Marasca, lo mencionábamos antes, nos había convidado también la categoría sociológica de propiedad policial. Entonces digo, en un mercado vos le quitás a la policía determinada persona que es de su propiedad, digamos, y bueno, eso va a tener algún tipo de efecto en el mercado. Pero me quedo con otra cosa que dijiste también al final, que tiene que ver con qué tan efectivo es hablar hoy en día de derribo de búnkers cuando el sistema de comercialización, como vos bien mencionabas, hasta ya se digitalizó, va por otro lado. Digo, para pensar, ¿no? Listo, estamos sumando búnker. También hablando de quizá, y esto lo deben haber trabajado mejor en el informe, qué significa para un barrio que entre una topadora y te lleve puesto una vivienda. Digo, son todas cuestiones a tener en cuenta para analizar, no solamente quedarnos con la cantidad de búnker que tiraron, ¿no? Sí, a ver, hay muchas aristas para pensar eso, porque también un punto de venta fijo de drogas y hay toda una conflictividad que se genera alrededor y que eso esté o no esté, genera también transformaciones en esa vida cotidiana de ese barrio, ¿no? Tampoco, o sea, a mí lo que sí me interesa plantear es que no se va a dejar de consumir, no se va a dejar de vender y que se requiere en serio una discusión en serio sobre políticas de drogas, sobre modelo prohibicionista en materia de drogas, sobre cómo pensar la regulación en estas cuestiones. Y ahí, para pensar eso además, hay que pensar que es un mercado en una economía clandestino, ilegalizado, en una economía capitalista, ¿no? Entonces hay jefes y empleados y hay quienes están más expuestos a riesgos de la clandestinidad de este mercado, en términos de riesgo de vida, o sea, riesgos de muerte o de encarcelamiento. Y otros que no. Y otros que no. Y hay diferentes aristas también de este mercado. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo en relación a la participación popular en el mercado de drogas ilegalizadas, o sea, la participación de sectores populares en relación a este mercado, porque también involucra a diferentes sectores. Hay una obra de teatro que se está dando ahora en la ciudad de Rosario, que este sábado creo que es la última función. Y la de Pibes Bien. Sí, Pibes Bien. Que para mí es un lenguaje súper interesante para pensar el conflicto de Rosario, súper recomendable. Pero a mí lo que me interesa pensar es, bueno, las personas que participan en este mercado, ¿cómo caracterizan esa actividad? Y ahí yo trabajé en diferentes momentos, ¿no? Si además mezclo la investigación doctoral, que es el libro de Ladrones Anarcos, que hemos conversado en alguna otra oportunidad acá, con una investigación más reciente, colectiva, sobre la participación de mujeres, siempre diciendo participación popular, que no significa que sean los sectores populares los únicos que participen en este mercado, cómo estas personas caracterizan esa actividad, y es sumamente interesante que inscriben esa actividad como una forma de ganarse la vida en un mercado ilegal con mayor o menor distancia con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pioneros en traer marihuana para revender a la ciudad hablaban de su actividad como una cooperativa de distribución. Decían, nosotros no éramos una asociación ilícita, no éramos una banda, éramos una cooperativa de distribución. Y juntábamos dinero entre varios, que eran algunos ladrones que se habían cambiado de rubro en ese momento. Viajábamos, comprábamos, volvíamos, distribuíamos.
La otra generación que yo trabajé, que tenía que ver con los jóvenes que participaban de este mercado de un lugar muy subalterno, ellos la caracterizaban en relación al mundo del trabajo. Entonces, para ellos era una forma de trabajo que tenía características similares a las formas de trabajo legales, ¿no? La idea de te tratan como esclavo, entonces estar todo el tiempo en un punto de venta de drogas durante varias horas y demás, pero que al mismo tiempo tenía riesgos específicos por la actividad criminalizada, ¿no? Nuevamente, de terminar preso, ¿no? Pero aparecía esta distancia en relación a la idea de esclavo, que eso también permite discutir, que hay otra idea que circula mucho, esta idea de que todos los pibes quieren ser soldaditos o que todos los pibes quieren ser narcos. Bueno, no necesariamente, ¿no? Hay discusión, hay tensión, sí y no. Y en relación al trabajo con las mujeres, lo que ahí primero parecía es el mundo popular el mundo del delito popular es un espacio social hipermasculino, ¿no? Quienes más ocupan esos lugares son varones o quienes ocupan lugares de poder. Pero hacia 2014, te diría, en 2024, empieza a haber, primero, una mayor cantidad de mujeres presas, bajo esta categoría de presas alto perfil, una mayor cantidad de mujeres muertas en situaciones similares a como venían siendo asesinados los varones, ¿no? Con el espacio público, con la utilización de armas de fuego. Entonces, ahí realizamos una investigación colectiva con otras compañeras, porque lo que nos interesaba pensar era si esos mensajes feministas que habían invadido otros espacios sociales también habían tenido su efecto en el mundo del delito popular, y ahí encontrábamos que había formas tradicionales de participación femenina que tenía que ver con lazos de parentesco, amistad con varones, ¿no? Las parientes que participaban de ese modo, pero después había otras formas novedosas de pibitas, en un momento además en donde ese mercado territorializado estaba mucho más fragmentado que antes, que aparecían con algunos grupos más monopólicos, y describían esa actividad con la idea de emprendimiento. Que eso también habla de las transformaciones del mundo del trabajo y las transformaciones de la economía popular. Entonces, pensaba en los viejos actores de esta circunstancia que vos nombrabas, de una cooperativa. Estas chicas hablando de emprendimientos, cuando si fuera un contador les diría que hagan sociedades anónimas. Claro, no asociación ilícita, una sociedad. Para que no te agarren, digo, qué sé yo, como para terminar de alguna manera diferenciando los distintos estratos de un negocio que no deja de ser clandestino. Sí, y cuando vos pensás regulación, si lo vas a pensar en serio, tenés que pensar también en todas estas actores que son muy desiguales unos de otros, ¿no? Seguro. Y que no necesariamente el despliegue de ese mercado genera violencia. No necesariamente. A veces sí, a veces no. Sí, depende cómo se arregle. Exactamente. O cómo se negocia, para ponerlo en términos más de del métier, ¿no? Por supuesto. De lo que estamos hablando. Che, nos pasamos 5 minutos. Pero con Cosi siempre nos pasa así. Sí. Es una cosa una Cosi. No, un gran placer siempre tenerla con nosotros, a Eugenia Cosi, doctora en antropología. Y si se lo perdieron, mañana seguramente va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Esta investigación de mujeres va a salir el año que viene en un libro que va a estar publicado por la editorial de nuestra universidad. Perfecto. Bien. Y te volveremos a invitar. Entonces. Por supuesto, que tenía participantes de unas colegas de Brasil también, de la Universidad Federal de Sao Carlos, porque venimos haciendo muchas investigaciones en conjunto. Euge, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a hacer el recreo habitual y volvemos en un ratazo. Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Matalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. Los comedores universitarios tienen precios muy accesibles y un menú distinto cada día, casero y nutritivo, con opciones vegetarianas y sin TAC.
Conoce más sobre nuestros comedores en www.unr.edu.ar/comedores. Radio Universidad 103.3. Radio UNR. La jugada del ahorro es con Modo. Combina super, días y promos y ahorra más. Aprovecha hasta 25% de reintegro en La Gallega, El Túnel, La Reina, Dar, Kilbel, JK Kilhelman y muchos más, pagando con Modo desde la app de tu banco. La mejor jugada siempre es con Modo. Play Digital S.A. es un proveedor de servicio de iniciación de pagos no autorizado a operar como entidad financiera. Más información o limitaciones aplicables, consulte en modo.com.ar. Eres el millonario, Kini 6. Estás a 6 números del Kini 6. Son 6 numeritos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 9.000 millones de pesos. 654321 Kini 6. Visita nuestra web radio.unr.edu.ar. Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamiento incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. También podés llamar todos los días del año al Centro de Orientación y Atención Virtual de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, APRECOT. El número es 0800-268-5640 o bien al 3415-407653. Recordá que Cedronar mantiene la línea telefónica 141, un servicio disponible las 24 horas para asesorarte en los servicios y dispositivos de salud más cercano para vos. Para más consultas podés escribir a cinterior@cedronar.gov.ar. Canabitácora, un viaje de saber compartido y cuidado. Explorar Canabitácora en su versión digital, www.canabitácora.com. Una parada ideal para quienes viajamos con la planta como brújula. Sumate a este viaje de saber compartido. See her standing over yonder, looking at me like I'm some kind of fool.
sand. I just wanna know, little girl, if I can be your hero. Yeah. That's what you want me to do. Because I don't care about no sorrows. I just wanna live to see tomorrow again. That's what I wanna do. This time I wanna kiss. Ooh. See the sunlight shining on my baby's face. Yeah. 'Cause we don't care about the weather. We're just gonna get ourselves together. We better do it right now. Yeah. Get it together. Right. Now. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com. Bueno, 18 minutos pasaron de las 10 de la noche, arrancamos la segunda hora de Canabitácora, programa número 143, que es un colectivo que te deja seguramente en algún lugar. Los 142 programas anteriores repetimos en @somoscanabitácora, que es nuestro canal de YouTube. Allí se suscriben, ponen me gusta, bueno, lo que decimos que nos ayudan a hacer este periodismo canábico independiente. Correcto. Así que por favor se meten, y si no, en nuestro perfil de Instagram, que es otro de nuestros canales de comunicación, que hay siempre hay unas historias, unos reels muy lindos que hace mi amigo Agustín, que vale la pena que nos sigan, y @somoscanabitácora en Instagram. Así Correcto. que, dicho todo esto, diría alguien que no habla nunca en radio, pasamos a la segunda a lo entrevista de nuestro. noche. Correcto. Bien, Saben que la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo, la FAC, junto con el Instituto de Educación Científica, el INEC y Ciencia Sativa, abrió la inscripción para un nuevo curso de la Diplomatura Práctica en Fortalecimiento Institucional e Investigación para Entidades Canábicas, que es una propuesta que está diseñada para hacer específicamente presentaciones orales efectivas, y esta es una herramienta clave para quienes participan en congresos, en jornadas científicas, espacios institucionales y demás instancias de divulgación. Todo esto es muy interesante porque dentro de muy poquito, Rosario, en octubre, va a ser sede del 4º Congreso Argentino de Cannabis y Salud, para conversar de esta iniciativa. Y primero internacional. No te olvides nunca. Por favor. Para conversar de esta iniciativa, vamos a invitar a Gabriela Calzolari, que es bióloga e investigadora del INTA e integrante de Ciencia Sativa, una de las organizaciones que impulsa esta diplomatura. Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, ¿cómo andan? A vos. Bueno, ¿cómo surge la idea esta de incorporar un curso específico sobre comunicación dentro de una diplomatura que está dedicada a este fortalecimiento de las entidades canábicas? Bueno, justamente sabemos quienes integramos los movimientos canábicos, las comunidades canábicas, que en general se junta mucha información, diferentes equipos, ¿no?, de trabajo de las organizaciones, asociaciones y emprendimientos diversos del ámbito canábico. Se generan datos, se generan información y bueno, y es importante saber cómo comunicarlos y cómo esto, ¿no?, haciendo referencia al título, fortalecer toda esa transmisión de conocimientos y información que
que se genera. Entonces de ahí surge esta necesidad, una necesidad, como se observa, ¿no? que muchas veces faltan herramientas para poder trasladar estos conocimientos a diferentes ámbitos incluso y públicos, así que de allí surge. Como bien decíamos, es una diplomatura, con lo cual es un curso continuo, digamos, separado en bloques o en cursos, valga la redundancia, y particularmente, como bien dijiste también, ahora vamos a empezar el tercero ya, que tiene que ver más orientado a las presentaciones orales y cómo justamente uno comunica verbalmente, ¿no? Todo esto que se recopila dentro de diversas entidades canábicas. Bien, bien. Mencionábamos esto de el congreso que va a venir ahora próximo en Rosario. Esto puede ser una herramienta concreta para muchas personas que tienen dudas sobre si van a presentar determinados trabajos o van a postular experiencias. ¿Con qué herramientas se van a encontrar en el curso estas personas, en el caso de que accedan al curso? Bueno, como dato de color, justamente también tanto desde la FAC como de Ciencia Sativa y en colaboración con AUPAC se pensó un poco también este curso orientado a este congreso y a poder, cursarlo antes y poder tener un producto terminado para ese momento. Así que re bienvenidos a animarse y a poder juntar algunas herramientas si sienten que faltan, ¿no? Bueno, particularmente este curso que se viene va a indagar justamente en herramientas, no solo prácticas como lo dice la diplomatura, sino obviamente algunas teóricas también, pero fundamentalmente prácticas para todo lo que tiene que ver con poder contar de manera efectiva, como también lo dice su título, ¿no? Muchas veces tenemos las personas que integramos entidades canábicas o organizaciones hacer presentaciones a diferentes públicos. Entonces esa va a ser una de las cuestiones concretas, cómo poder orientar nuestras presentaciones, nuestros resultados, nuestras experiencias y observaciones de acuerdo al público, ¿no? Como bien decías, el Congreso es una actividad particular en donde ahí conviven, ¿no? Todo lo que tiene que ver el campo científico, profesionales y también, entonces esa es una línea, pero muchas veces tenemos que hacer divulgación científica, ¿no? Divulgación a la comunidad que no es profesional ni científica, entonces ahí es otro público, con diferentes formatos, digamos, de presentación o de speech, ¿no? Que uno puede llegar a generar con todo lo que tiene que ver con un respaldo visual, ¿no? Lo que son las presentaciones, va a estar bien orientado a los diferentes justamente públicos y destinatarios. Eso es importante y muchas veces a veces se pierde el mensaje, ¿no? El mensaje que uno quiere dar porque no está orientado al público que está escuchando. Entonces, bueno, hay ahí varias cuestiones en ese sentido. Después, bueno, cómo transmitir los mensajes, cómo hacer para que dentro de una charla larga queden ideas, ¿no? Así que un poco de eso se va a tratar el curso. Presentaciones orales efectivas, así se llama el curso. Perdón, Gaby, que te interrumpa, pero para seguir teniendo una idea o contextualizar de qué estamos hablando, un viejo manual de comunicación diría salir del nicho, claramente, ¿no? Totalmente. Entonces, si lo entendemos desde ese punto de partida, bueno, sería como muy amplio el tema, por donde también, está bien, salimos del nicho, no le hablamos más a la gente que ya sabe de lo que estamos hablando, pero cómo encarar, digamos, a partir de que se abre el panorama, bueno, diversificamos, estratificamos, hacemos cuestiones etarias, ¿cómo lo piensan? Particularmente yo también seguramente lo voy a cursar y aprender justamente algunas cuestiones. Tiene diferentes unidades el capítulo en donde uno está orientado muy específicamente al diseño de la presentación, en cuestiones desde todo lo que es lo audiovisual para
¿cómo se llama? Concentrar como al público, esto que hablábamos de transmitir el mensaje y que quede. Hay cuestiones relacionadas a las reafirmaciones, cómo complementamos lo que queremos decir con imágenes, con textos, cuando conviene y cuando no, todo lo que son los conceptos fundamentales en relación a la comunicación. También va a haber un pequeño capítulo teórico sobre eso, ¿sí? Y después algunas cuestiones relacionadas a la adaptación de los documentos, ¿no? Cómo empleamos diferentes estrategias de color, tablas, figuras, y además algo importante que desde hace tiempo todos bien sabemos, la herramienta de la inteligencia artificial ya se viene tratando en los otros cursos. Quienes vienen cursando toda la diplomatura han escuchado ya, pero también hay un capítulo dedicado a cómo utilizar de manera lo mejor posible estas herramientas de IA para todo lo que son las confecciones de nuestras presentaciones, que esto es un punto clave en este momento, ¿no? Tecnológico, podríamos decir. Bueno, como bien hablábamos también, hay todo un capítulo relacionado a la audiencia, al público, en algunas herramientas de cómo transmitir la información. Ustedes más que nadie conocen las pausas, los tonos de voz, las situaciones que van apareciendo en una charla, las preguntas al público, bueno, cómo manejarse en esos aspectos. Y bueno, y por último hay una unidad sí, muy específica sobre el armado de póster científico, ¿sí? Esa es la última unidad, donde, bueno, se va a ver justamente las estructuras, las características de este tipo de producciones, bien orientada al Congreso, donde también hay selección de datos, que de la investigación o de nuestros datos van en un póster, ¿no? La relación de figuras, bueno, todas estas cosas que van a hacer que mejoren la comunicación tanto en visual como auditiva, digamos. Así se viene el curso. Bien, muchísimo. Gabriela, recordemos la parte técnica justamente de inscripciones, hasta cuándo va a permanecer abierto, cuándo va a comenzar y los canales, ¿no?, en donde pueden contactarse quienes estén interesados en esto. Perfecto. Como bien dijimos, es un curso proporcionado por INEC, el Instituto de Educación Científica, la Federación Argentina de Cannabis y Ciencia Sativa. Tenemos un mail particular que en donde se pueden consultar, ¿sí? Que es gestion.diplo.fac@gmail.com. Este curso inicia el día 29 de julio, ¿sí? La semana que viene. Dura un mes y medio, casi un mes y medio el curso. Y bueno, esta es la última semana de inscripción, aunque en general es un curso sincrónico donde también quedan grabadas las clases. Entonces, como quedan unos cursos más, probablemente si hay alguien interesado y por ahí no puede cursar, está la posibilidad de la sincronía. La cursada son los días miércoles, ¿sí? De 6 a 8, es un horario fijo, ¿sí? Donde ahí se dan las clases y hay todo un campus para poder comunicarse tanto con los alumnos, con los otros compañeros, digamos, y con los docentes responsables. Y bueno, también tenemos, bueno, obviamente un formulario de inscripción que, como en el mail que les dije, o mediante las redes sociales también, tanto en Instagram como Facebook, nos pueden encontrar como la Federación y Ciencia Sativa. Allí están toda la información de la diplomatura, del curso Gaby, que se viene. Y sí, el próximo. Justo un oyente nos pregunta cómo inscribirse al curso Presentaciones Orales Efectivas. Buenísimo. Así que repetimos el correo, el mail. El correo, gestion.diplo.fac@gmail.com. Fac con doble C, ¿verdad? Fac con doble C. Se lo estoy escribiendo por si se le cortó la comunicación. Sí, justo ahí. Si tenés contacto directo con el oyente, buenísimo. Mira, parezco el sumariante con los dos dedos. gestion.diplo.fac@gmail.com. Ahí salió, espero que se inscriba.
Así es. Y bueno, y comentarles eso, que por ahí lo último, comentar que esta diplomatura justamente está orientada a quienes están hoy en entidades canábicas, en lo que son emprendimientos canábicos, no está orientada a profesionales particularmente, ¿no? Justamente es para por ahí gente que necesita reforzar algunas herramientas y no está constantemente en estos circuitos. Y bueno, y cualquier duda también ahí pueden consultar, hay diferentes formas de pago en cuotas o todo junto. Hay descuento para entidades canábicas y conforman organizaciones de la sociedad civil, si están vinculadas a la FAC, digamos, hay descuentos, así que también en eso pueden consultar. Y bueno, y por último eso, comentar que sí es importante esto de lograr esos equilibrios, ¿no? De los elementos que componen toda la presentación, que de eso se va a tratar todo el curso. Cómo mejorar esos equilibrios. Gabriela, aprovecho ya que es parte de una diplomatura, este es el curso número 3. El curso número 2 cerró y entregaron trabajos. ¿Cómo fue eso en la previa del Congreso? Bien, ¿me decís de cómo cerró el curso 2 de la diplomatura? Claro. Bueno, estamos justamente en el cierre de todos. Tenemos el primer curso como casi 50 inscriptos y aprobados, y en el 2 viene un poquito menos, 30 y pico, ya tenemos ahí aprobados. Hay varios que están terminando todavía de hacer las tareas, porque bueno, es un curso también, una diplomatura, perdón, que sepan que es intensa en el sentido que hay que hacer tareas, ya que justamente es la práctica misma con nuestros datos que hay que poner en práctica, valga la redundancia, para ir logrando consolidar todo lo que se aprendió. Así que, bueno, faltan algunos, pero vean, súper bien, estamos contentas y quienes estamos en la organización de esto, porque es una diplomatura como bastante innovadora en el sector, así que a veces cuesta porque los datos y el registro y vieron, a veces cuesta para determinadas personas, pero bueno, hay que animarse y bueno, si hay interés está buenísimo, pero súper bien, estamos muy contentos y bueno, esperando ahí la última semanita de inscripción, así que estamos a full. Ya entregando, bueno, me preguntaba justo, hoy estuvimos haciendo los certificados justamente de aprobación y de participación de los cursos 1 y 2, así que estamos a pleno. Muy bien. Gabriela Calzolari, bióloga, investigadora del INTA, también integrante de Ciencia Sativa. Hace poco hablábamos de Consultorio Sativa, así que se vuelve ya una marca recurrente en Canabitácora. Agradecerte el tiempo, Gaby. No, agradecerle a ustedes, por favor, siempre por la predisposición, el espacio, y bueno, agradecerles. Entonces, que tengan una linda noche, lo que resta del programa. Muchísimas gracias a vos, nos vemos en el Congreso en octubre. Obvio, allá estaremos, nos vamos toda la banda de este sector. Bueno, hasta luego, chicos, gracias. Un abrazo, adiós. Seguinos en las redes del programa, Instagram, @SomosCanabitácora, Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. Somos Canabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube, @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. Este invierno intensificamos las obras de reparación de calles en toda la ciudad para que transites mejor. En avenidas, barrios y corredores estratégicos. 27 de febrero de San Martín a Entre Ríos. Avenida Pellegrini de Entre Ríos a Sarmiento. Ovidio Lagos de Rivadavia a Avenida Pellegrini. Barrio Lourdes. 7 de septiembre, Tío Rolo y Puente Gallego. 2 cruces de vías, Eva Perón y Felipe Moré, y Mendoza y Felipe Moré. Además, siguen los trabajos en Humberto Primo, Boulevard Rondó, Necochea y Buenos Aires, y en las avenidas Boulevard Seguí, Ayacucho y Avenida Newbery. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Mátalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. Canabitácora.
Es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com. Bueno, 45 minutos pasaron de las 10 de la noche. Nosotros nos quedamos casi vamos. sin copa, ¿no? ¿Cómo? Claro. Sí. Nos quedamos sin minutos para la celebración de una nueva entrevista o una... Hasta la cuarta. Ya habrá tiempo para la cuarta. Que esperar. Bueno, pero quedan 15 minutitos nomás que los vamos a dejar con algo de música para que puedan disfrutar y prepararse para lo que va a ser la continuidad de la programación de Radio Universidad, con vino de conversación, con un invitado muy especial con el que estuvimos conversando. Yo no lo voy a decir porque no sé si ellos también lo claro, no sé si lo develaron. Entonces, una persona muy querida, sí, muy por querida, supuesto. A ver si lo develaron. Lo develaron, ya entra en redes sociales. Porque a mí me vino de mandan los conversación. mensajes. Mira, no se ve que Marcelo, ¿qué pasó, Marcelo? Ahora lo vamos a agarrar la salida, el ingreso de él, nuestra salida, y vamos a preguntarle. Pero sí promete mucho. Acaban de avisar que ya llegan, porque okay, nosotros le estuvimos haciendo el aguante al invitado, ¿viste? Sí, como corresponde. Que promete una linda velada, supuesto, justamente con el querido. Por supuesto. Bien. Nosotros nos vamos a reencontrar entonces el próximo miércoles. Creo que ya va a ser el último programa de julio. Sí. No vamos a tener más memes de julio, ¿no? No. ¿Hay algún meme de Julio canábico? No, me pregunto. Esteban, ¿viste alguno? ¿Alguno canábico? Ya te diría que el concepto... Julio te agarra la helada, ¿no? Una cosa así, podría ser. No, claro, no estoy pensando. El meme en sí es algo, es un concepto, es un elemento comunicacional muy canábico, ¿no? Porque es la posibilidad de jugar un poquitito con la realidad. No, pero no se me ocurre ningún meme de Julio canábico. Bueno, y es muy tarde para que los oyentes... No, pero la semana que viene todavía será tiempo, así que vamos a hacerlo. Si no existe, lo vamos a producir. Lo vamos a producir o el que lo quiere inventar o lo haga, podríamos pensar en algún premio, ¿no? También, sí, me gusta. Que hace mucho que no hacemos ningún sorteo. Dale. El escribano me llamó el otro día. Ajá. En realidad me mandó... sí me llamó, porque no es de mandar mensajes de la vieja guardia, viste que la gente te llama. No importa si vos estás al aire y te llama. Te llaman porque, bueno, y te llamó tan acostumbrado. Y me preguntó, ¿qué pasa con que no hubo más sorteo? Porque él cobra por sorteo. No sabía no sabía que cobra por sorteo. No sabía eso. Yo creí que era un acuerdo que tenían. No. Primero fue un acuerdo familiar, porque es una cuestión ahí media familiar. Mira. Pero después, bueno, se rompió el vínculo familiar, porque viste cómo son las familias. Sí, claro. Se pelean, se rompen, ¿no? Se distancian. Y bueno, quedó solamente una cuestión como, sí, cobra por sorteo. Y te dijo, ¿hace cuánto que no hacen un sorteo? Y me preguntó, claro, porque tiene que pagar, fue al Mundial. Claro. Fue al Mundial, ¿Fue al Mundial? Mirá vos. Como muchas personas de Rosario y de la provincia fueron al Mundial. Sí. ¿No? Funcionarios. Bueno. Y tienen que pagar el viaje. Y reclamó porque aparte mucha reventa de entradas, entonces tuvo lo que él pensaba que iba a pagar, ponele $1.500, le terminó saliendo 3.000. Entonces dice, muchachos, a ver si armamos un sorteo porque necesito recuperarla. Bien. Pero llegó hasta semifinales, no es que se vino antes. Sí, se vino antes porque sospechaba, viste, los escribanos saben algo. Sí. Sí, por eso son escribanos. Donde ponen la firma, ponen el ojo. Sería. Y se vino, dijo, ya con Inglaterra alcanzó, ya está. Bueno. Ya nos dieron todo. Nos regalaron lo mejor que nos podían regalar. Pusieron la bandera en la cancha. Eso fue importante. Y después te ganó Pedro Porro, pero bueno. Son momentos, diría el querido Miguel. Bueno, entonces, si querés, podemos plantear en redes sociales que la persona que envíe un meme de Julio canábico puede ganarse algo. Nosotros vamos a poner uno como de ejemplo. Dale, y decimos, bueno, ¿qué te inspira este Esteban, meme? estás anotado, Sí, también está anotado.
Muy bien, perfecto. Para Bien. vos va a haber un paquete de pomelo. De pomelo. Si ganás. Está bueno, es una fruta noble. Seguro. Dale, lo hacemos. Me Perfecto. comprometo. Perfecto. Bueno, nos encontramos entonces el próximo miércoles. Todavía en julio. 21, todavía en julio, y con el programa número 144. Así que estamos ahí de los 150. Que dijimos que íbamos a hacer algo, pero como están las cosas, muchachos. No se llega a fin de mes, la estamos pasando mal, la gente está sin laburo y vos querés hacer una fiesta. No, serán 150 y serán, y seguirán 150 más, en 300. camino. No. No sé, Bueno. no sé, vamos a ver. Veremos.